saludo fraterno a todos ustedes y gracias por asistir al segundo simposio en investigación musical. He titulado mi ponencia con una pregunta que me hago principalmente a mí misma. ¿Cómo musicar y no fracasar en el intento? La pregunta para muchos puede sonar un poco extraña o tal vez graciosa porque estoy usando una palabra que poco ha sonado en nuestro entorno, musicar. Y para que me vayan acompañando en este discurso, lo primero que haré es contarles que musicar se refiere a tomar parte en una actuación musical, ya sea interpretando, escuchando, componiendo, ensayando o bailando, en cualquier nivel o capacidad. Y termina en ar porque es un verbo, porque es una acción realizada por sujetos. Volviendo al título, en forma de pregunta, decidí hacerlo de esta forma porque desde la metodología que escogí para mi tesis, que es la investigación-acción, empecé a examinar mi trabajo como maestra en primera infancia en la sección infantil del Colegio Alemán de Cali, específicamente en el prekindergarten con niños y niñas entre 4 y 5 años, y encontré que una situación específica que da vueltas en mi cabeza se enmarca en la forma en que llevo a cabo los encuentros de enseñanza-aprendizaje musical, en los cuales desde la perspectiva en la que fui formada y hablo del canon eurocentrista, que según lo que he venido comprendiendo al leer al maestro Andrés Samper, influye en las pedagogías occidentales que siguen vigentes y le da mucho valor al deber ser. Debes tocar esto o aquello, debes hacerlo en tanto tiempo, dando además un valor muy grande al producto final, a las técnicas, a los conocimientos sobre los estilos, al manejo del sonido, que en realidad deberían ser los medios para que se entablen relaciones de ellos con el sujeto y no desde la perfección de los medios, corriendo el riesgo de terminar en convertir a los medios en los fines. Desde este punto hago una reflexión y encuentro que valoro la producción de los estudiantes que hacen parte de la comunidad estudiantil mencionada como buena, agradable, aceptable o inaceptable, sin tener en cuenta las relaciones interpersonales ni las interacciones de los estudiantes y los maestros consigo mismos, entre ellos y con la música. Relaciones que se dan al explorar, afirmar y celebrar cuando se tiene contacto con la música en un momento y un lugar determinado, desde las emociones, los sentimientos, la imagen propia y la de los demás. A partir de esta reflexión, quiero diseñar unas secuencias didácticas basadas en el trabajo de Ángel Díaz Barriga, en los lineamientos del Ministerio de Cultura para la iniciación musical y, por supuesto, en los diseños propios del colegio, en cuanto a proyectos de aula, proyectos culturales, intenciones didácticas y descriptores para la evaluación en el prekindergarten. A través de ellas, mi intención es poder observar justamente las relaciones que he planteado anteriormente. El paso a seguir es llevarlas al aula en 3 fases, que en tiempo se traduce a 3 meses. Cada mes desarrollaré de 5 a 6 secuencias, cuyos ejes son lo vocal, lo corporal, lo sonoro, lo auditivo, lo instrumental, y están dinamizados por 3 sentidos: lo lúdico, lo estético analítico y lo creativo. En la primera fase, durante 3 semanas, estaré recogiendo los datos al aplicar directamente la secuencia en el aula donde yo participo del encuentro y lo haré usando como instrumentos de recolección, videos, bitácoras en cada sesión. En la cuarta semana analizo lo que sucedió y propongo unas modificaciones o adecuaciones a estas secuencias para volver a dar inicio a esta implementación. Entre las fases usaré otro instrumento de recolección de datos, la entrevista, y lo haré para entender las miradas de los otros maestros, mis compañeros y colaboradores que hacemos parte del prekindergarten en todas las formas posibles. Y luego tengo la fortuna de estar acompañada de 5 maestros de música en la institución y a ellos les haré unas entrevistas especializadas. Ese diseñar, implementar y valorar se convierten en los objetivos específicos que espero me permitan lograr el objetivo general, que es
diseñar una propuesta pedagógica saludable para la sección infantil del Colegio Alemán de Cali centrada en el musical. Como es evidente en este objetivo, las dos categorías que transversalizan esta investigación son el musical y la pedagogía saludable. Este verbo fue acuñado por Christopher Small, músico, educador, conferencista y autor nacido en Nueva Zelanda, quien consideró que el punto para empezar a pensar sobre el significado de la música no son las obras musicales, sino la acción, la actuación. Actuar se refiere a la acción, a algo que hace la gente. Pensó en llamarlo un encuentro entre seres humanos por medio de sonidos organizados no verbales, en el que todos los asistentes, oyentes y músicos toman parte en el encuentro por las relaciones que crean juntos entre ellos durante la actuación. Al pensarlo se dio cuenta de que si la música no es sino acción, entonces la palabra música no debe ser sustantivo sino verbo. Así nace el verbo musicar. En inglés el verbo to music ya tiene una existencia, aunque poco conocida, pero significa solamente más o menos actuar o interpretar. Y Small tenía ambiciones más grandes. En español no encontró el verbo equivalente a musicar en ningún diccionario y entonces se tomó la libertad de ofrecerlo como instrumento para la interpretación de la acción y de su función en la vida humana, que no trata de valoración, es descriptivo, no preceptivo, pues no pretende dar recetas, que trata de toda participación en una actuación musical. Como segunda categoría he pensado en la pedagogía saludable. La definición de salud, según la OMS, se refiere a un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente a la ausencia de afecciones o enfermedades, lo cual en el contexto de esa investigación me da pie a pensar que una pedagogía musical saludable debe superar cualquier proceso mecánico o instruccional al hacer la música. Debe proporcionar bienestar en los encuentros y debe cuidar las formas en las cuales nos acercamos y acercamos a otros a esta actividad. Pues de no ser así, es probable que sigamos inmersos en seguir al pie de la letra las recetas para tocar y cantar bien, para realizar montajes exitosos, y entonces le daremos la espalda a lo más importante que se produce en la experiencia musical, que es el encuentro y las relaciones que ahí se viven. Ahora me devuelvo a la pregunta central de esta ponencia: ¿cómo musicar y no fracasar en el intento? Y es que adentrarme en una filosofía pedagógica musical que trascienda lo instrumental y mecanicista que he conocido por décadas, que he enseñado casi con recetas, que he repetido en el aula muchas veces sin tener conciencia de lo que sucedía con los sujetos. Porque aunque nunca perdí el sentido humano que me caracteriza como maestra, en muchas ocasiones por el afán de una presentación impecable, en donde al final me aplaudieran o me hicieran saber que estuvo muy lindo, llenando a veces mi ego y otras dándome la tranquilidad de conservar un trabajo. Pude haber causado heridas, distanciamiento de niños y jóvenes con la música. Y lo que sí tengo muy claro es que nunca me pregunté sobre lo que sucedía con ellos en esos momentos, o con ellos en relación a mí, o con ellos y la música. Esta búsqueda que decidí emprender para promover una pedagogía saludable, dentro de mis pensamientos, tiene los elementos necesarios para la prevención del aprendizaje con dolor y el fomento del bienestar de los sujetos, pues se compone del eros y el ágape, tan necesarios para que el impulso que surge del amor por aprender y por enseñar sea el que incida en el querer repetir un repertorio para que mejore cada día, en el querer ensayar más, en el sacar tiempo para perfeccionar la técnica, la afinación, el fraseo, dejando de lado las amenazas de no poder tocar en un evento o la nota que te ubica en un lugar importante en los contextos académicos. Sin embargo, es probable que por momentos me devuelva o pierda de vista por qué decidí hacer esta investigación. Y es ahí
donde hablo del fracasar en el intento. Cierro esta ponencia exponiendo que con certeza ahora lo que pretendo es ir más allá de cantar, tocar o escuchar una obra montada por un grupo de mis niños para dar lugar a momentos de trascendencia individuales y o colectivos que al ser vividos por todos los participantes del performance sean los cimientos en la construcción de una pedagogía saludable. Muchas gracias.